Un ritmo. Al fin. Exorcizador. Esto es Esperando una Musa. Mientras esperamos una musa, está Patricia Negreira, que viene Llegué con yo. el bloque de arte. Así es. Hoy nos metemos en un realismo mágico, en ese mundo de Macondo y de las familias. Y de García Márquez, un gabo que se fue hace unos meses apenas. Exactamente, a los 87 años. Aparte de ser un escritor muy reconocido, todas sus obras muy importantes llevadas al cine, fue un tipo muy comprometido a nivel político. Sin dudas. Fue uno también de los fundadores, junto con Massetti, con el Che, de la prensa latina. Rodolfo Walsh. Con Rodolfo Sí, Walsh. el que se llevó el encargado de alguna manera de llevar adelante Prensa Latina, que era una idea De principalmente del Massetti Che. con el Che. No, Ujú. Bueno, del Che Y el Che lo convoca, a ¿no? Massetti. Por toda una militancia previa desde el periodismo. Está Exactamente. Rogelio García Lupo también. en Exacto. Prensa Latina. Un tipo Carlos que- María Gutiérrez, Urondo participó, Sí, sí, sí. y hasta el día de hoy sigue Prensa Latina y siguen participando Rodolfo Walsh. personalidades como Galeano, Ujú. importantes. Sí, personajes, o sea, de la historia latinoamericana, periodistas, escritores, artistas, gente que han contribuido mucho en esa cosa y que a veces parece bastante ninguneada. Y hay una situación, y te pregunto, ya que hablamos de García Márquez y A Prensa ver. Latina, esta relación con un escritor, que es de última una tarea artística, vinculado a la política y que prima ahí, ¿no? El arte, la novela, el cuento, la Prima política, todo. la militancia, o es todo junto. Es todo junto, para García Márquez de hecho es todo junto, porque fue un gran escritor con una narrativa y unas novelas excelentes, como otras también comprometidas a nivel político. Tiene una de sus novelas que habla justamente de todos los asesinatos que pasan en Colombia. Noticia de un secuestro. Donde ahí se ve su vocación de periodista, porque él era periodista, era abogado, un gran periodista. Un gran cronista. De hecho, el bloque anterior que estuvimos hablando de Pablo Neruda, hay una entrevista muy linda que le hace García Márquez a Pablo Neruda. Muy interesante, si quieren verla en YouTube, es hermosa la entrevista que entre los dos, muy linda, de dos escritores impresionantes. Creo que me empieza siendo periodista más que escritor, García Márquez. Ujú. Y lo que decía ella, también se puede encontrar en los libros. Son 4 libros de toda su recopilación de la actividad periodística de García Márquez. Bueno, también fue miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, fue impulsor de la fundación del Nuevo Cine Latinoamericano con sede Sí, en La sí, Habana. es verdad. Le interesaba mucho el tema del cine, estaba muy comprometido con el tema del cine. De hecho, varias de sus novelas fueron llevadas al cine. El coronel no tiene quien le escriba, Crónica de una muerte anunciada. Ujú. Bueno, varias de sus novelas ahora. No me acuerdo El amor en los muchas. tiempos del cólera. El amor en tiempos de cólera. Hay Relato varias. de un náufrago, Hay varias. hay muchas. Aunque su novela preferida era La hojarasca, que era La No hojarasca. la leí, no. Fue su primer libro, se publicó en el 55 y él dice que era su preferido porque era simple y sincera y espontánea. Por eso es su obra preferida. De hecho, en una entrevista le preguntan 100 años de soledad, qué pasó con esa obra. Y él dice que si hoy la tendría que escribir, no la escribiría. Aunque parezca loco, ¿no? En una de las últimas entrevistas que le hacen a García Márquez. Fue la más reconocida mundialmente. De hecho, si no me equivoco, el premio Nobel se lo dan Se lo dan a partir de 100 años de soledad. Si no me Exactamente, equivoco, ¿no? sí, en Estocolmo. Sí, en el año 80, igual fue bastante después, pero sí, obviamente la obra trascendental había sido Cien años de del soledad. año 67, editado en Buenos Aires. La única vez que vino García Márquez a Bueno, Buenos y el Aires tipo por era muy Sudamericana. cabulero, porque no vuelvo a Buenos Aires por Sí. eso, ¿no? También. Es verdad, tenía esa cosa de. Es como de que no cabulero. decía, no vuelvo a Buenos Aires porque mi primera novela había sido toda acá y qué sé yo, y bueno, por una cuestión de cábala, anda a saber, no volvía. Y cada vez que hablaba con un argentino decía, che, ¿cómo está Buenos Aires? Pues no voy a volver. Y No. la gente, bueno, dejan. Pero bueno, pero a él le interesaba sí, mucho sí. eso. Hay algo muy lindo, no he leído toda la obra del tipo, pero en las que he leído hay como un patrón común que tiene que ver con retratar la vida de las clases más populares, ¿no? A eso de iba. Colombia, Ujú. de Latinoamérica. en De la sí. identidad latinoamericana, de las raíces, del mestizaje, todo esto que venimos hablando a través de varios bloques de distintos artistas que retoman la identidad latinoamericana para llevarla en las raíces y que se conozca realmente lo que es. Bueno, de los dos escritores que tomamos hoy, Sí. los dos van por esa rama justamente. Claro. Roque Dalton, escritor salvadoreño,
que también hace una poesía distinta, es un innovador, esa cuestión política y latinoamericanista, de volver a las raíces del indigenismo, de apoyarse en las cuestiones de los campesinos, las problemáticas que sufría la gente, que todos sabemos hasta hoy en día que siguen sufriendo en Latinoamérica, ¿no? Problemáticas de la tierra, de las manos en Antes quienes de meternos están. en Dalton, ¿te parece que escuchemos un poquito Vamos a las palabras seguir de escuchando. García Márquez, que habla un poquito de esto, ¿no? De su relación con la militancia, con la cultura popular? Yo, desde que nací, sabía que iba a ser escritor. Tenía la voluntad, la disposición, el ánimo y la aptitud para ser escritor. Siempre escribí, nunca pensé que pudiera hacer otra cosa. Nunca pensé que de eso pudiera vivir. Estaba dispuesto a morirme de hambre, pero ser escritor. Toda mi formación es a base de la cultura popular. Hombre, yo conozco otras culturas y he estudiado, pero lo que a mí realmente me ha sustentado, me conmueve y me motiva es la cultura popular. Eso sí que lo es. No lo he estudiado, pero sí me he compenetrado mucho con ello. No es cuestión de sentarse a estudiarlo académicamente, sino vivirlo. La fama, los viajes, todo no ha logrado aislarme de eso. Yo estoy siempre dándome cuenta cómo van las cosas por ahí. ¿Qué están cantando los cantantes? No solo de dónde se lo cantan, sino qué cantan los cantantes. Me sucedió una cosa que tenía que sucederme tarde o temprano. Fue que prescindí de todos los más compromisos que yo tenía con la literatura y me centré en el compromiso político. No es que me arrepienta, en ese momento tocaba eso. Pero para poder salir de eso, tuve que volver a la idea original de que el compromiso del escritor no es solo con su realidad política, sino con toda su realidad. Eso lo aprendí en París. Bueno, y es un poco, ¿no? Esto es un poco de las discusiones que veníamos pensando. Del compromiso del escritor, pues a veces se plantea esa dicotomía. O la militancia o el arte. O el arte, sí, como si fueran cosas separadas, ¿no? O el arte vinculado directamente con la militancia. Claro. Y no es. No, tan así. O no sé, para algunos no es tan así. Él hizo una conjunción de ambas y de hecho, bueno, el audio que estábamos escuchando se refería más que nada cuando él estuvo exiliado en París, en su cuadra. Justo estaba llena de artistas latinoamericanos que estaban exiliados y enfrente estaba Nicolás Guillén, gracias, cubano, que estaba feliz porque se había terminado la dictadura de Batista. Claro. Entonces todos festejaban esos cambios que había en Latinoamérica desde París. Y él empieza a tener un compromiso más importante, ¿no? Con estas cuestiones políticas. Coincide su exilio con el exilio de Julio Cortázar también. Exacto. En París. Y si uno agarra la obra de García Márquez, hablamos antes de su obra emblemática de 100 años de soledad, muchos sostienen que habla de lo que fue toda la historia de Latinoamérica, puesta en Macondo, que está tomado de la cataca del pueblo donde él nace. Sí. Y también hace un libro que es muy interesante y muy, muy lindo y recomendable, que es El General y su laberinto, que es la vida de Simón Bolívar. Sí, muy hermoso ese texto, es verdad. Bueno, estuvo muy comprometido, de hecho firmó la proclama de Panamá por la independencia de Puerto Rico, rechazó públicamente el bloqueo que le estaba realizando Estados Unidos a Cuba, una vez que Cuba hizo la revolución. Fue el mediador varias veces entre las voces de Colombia para la paz, entre la guerrilla y el Estado colombiano. En 1974 también, junto a otros intelectuales de izquierda, fundó una revista que se llamaba Alternativa. Y en su primer fascículo, él hizo todo un escrito de lo que fue el bombardeo a la Casa de la Moneda en Chile, ¿no? El derrocamiento de Salvador Allende por Pinochet y toda esa dictadura. Después muchos de los que formaron parte de esa revista ya no querían firmar con nombre y apellido, y el único que siguió firmando con nombre y apellido fue García Márquez. Está claro que toda la carrera del tipo es un permanente ida y vuelta entre su faceta periodística y su faceta de literato, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un contacto permanente. Permanente, hasta en el cine. En el cine hay una película de él que la llevó, de una obra escrita por él, que la llevó Fernando Birri al cine, que se llama... Era un gran documentarista, creador de la Escuela de Cine de Santa Fe también, ¿no? Sí, grosso. Un grosso y que sigue dando vueltas ahí, haciendo cosas. Ha llegado también al cine obras de Galeano. Exacto. ¿No? De Fernando Birri. Y bueno, la película se llama Un señor muy viejo con alas enormes, que es Mira. muy linda y que no se conoce tanto. Es interesante, no sé, ¿no? Digo, con el tema de García Márquez, no hablar del boom latinoamericano, sino... ¿Por qué hay un quiebre con 100 años de soledad o con Rayuela? Sino que no solamente porque hay una inserción de la literatura latinoamericana en el mundo,
que se empieza a tener en todos lados, sino también porque la literatura latinoamericana, hasta la década de los fines de los 50, 60, es como seguía un poco el canon de la literatura europea Sí, sí. academicista, y se ellos está rompen. negando un Borges, de ninguna manera, no se niega un Lugones ni nada por el estilo, No, pero pero sí, se puede decir con todo respeto por la figura del tipo que es un poco el exponente de eso, ¿no? De la adquisición de todo las buenas letras, Sí, del las buenas modernismo. Exactamente, bueno, europeo. sí. Sí, sin duda. Hay un quiebre con esto con Carlos Fuentes, con Cortázar, con el mismo Vargas Llosa, con García Márquez y demás, que hay una búsqueda de la identidad y contar historias desde otro lado, desde este lado del mundo, independientemente que el mundo latinoamericano también haya sido una cuestión más comercial y económica en su momento como para diferenciarla, pero está bueno como para decir Hay por un qué cambio, hay un quiebre con García quiebre, Márquez, ¿no? exactamente. García Márquez es uno de los novelistas que hacen ese quiebre. De los 4 que nombraste, los 4 fueron también militantes políticos, ¿no? Totalmente. Vargas Llosa ahora está a la derecha, pero en su momento adhirió al marxismo y a las ideas de izquierda. No es casual, años 60, 70 y demás. Y hablando de quiebres, justamente de toda esta época, vamos a hablar de el segundo escritor, gran escritor que hemos tomado, que no es muy reconocido, lamentablemente, que se llama Roque Dalton. Sí. Aunque es discutible, porque es bastante bastardeado por algunos estirpes de las letras, y por otros es muy estudiado. Es uno de los escritores más estudiados en las letras, por ejemplo, en México, en Europa mismo, en París. Roque Dalton es del Salvador. Roque Dalton muere muy joven, a los 40 años. De la manera en que muere es también loca, ¿no? Porque lo mata, él pertenecía al ERP, al Ejército Revolucionario del Pueblo de Salvador, y lo matan sus propios compañeros, adjudicando que era un espía de la CIA. Entre sus compañeros, el que lo asesina es Villalobos, que hoy en día es el asesor de la derecha del Salvador. O sea, aquel que se creía un fundamentalista del ERP y que mandó a asesinar, que él mismo asesinó a Roque Dalton, hoy en día está a la derecha. Hace poco se hizo un juicio... Es el espía, está claro. Por supuesto. Es el espía. Por lo menos, bueno, es consecuente, ¿no? De alguna u otra manera. Está muy bueno porque en el 69 Roque Dalton obtiene un premio importante en la Casa de las Américas, en La Habana, por sus poemas. Una forma de hacer poema distinta, de mezclar este collage de escritura latinoamericana, de no esos poemas que estábamos acostumbrados a leer de los europeos, sino justamente de estar en lo profundo y en las raíces de contando una historia latinoamericana, ¿no? De lo que era la opresión que había en El Salvador, como en toda Latinoamérica. Reivindica mucho a César Vallejo, ¿no? Reivindica mucho a César Vallejo. Ahora vamos a escuchar un audio de Roque Dalton que justamente habla del tema. Indudablemente mi poesía como fenómeno cultural no es una cosa aislada, ha surgido dentro de la historia de la literatura, dentro del desarrollo de las letras de un país determinado, merced a una serie de influencias, merced a una serie de lecturas, a una serie de vivencias que han venido a concretar una obra que, según dicen, tiene matices personales. En fin, yo recuerdo que el primer poeta que me impresionó de verdad, que me estimuló a escribir en serio, a ya tener de la literatura el sentido justo, fue César Vallejo, el poeta peruano, que me impresionó por su verso descarnado, por el patetismo humano que encierra, por lo desnudo de su expresión, y me pareció, esto lo vine a comprender después, me pareció la expresión auténtica del hombre roto y aniquilado por el capitalismo. En este sentido, la obra de Vallejo es inmensa, nunca se le podrá agradecer tanto que ha dado esa expresión de verdad del hombre que produjo una época. Bueno, justamente, ¿no? Hablaba de César Vallejo, que es poeta, ensayista, narrador, periodista peruano. Entre sus obras están Los Haroldos Negros, Rusia en 1931, que es unos ensayos, poemas humanos. En todos hay una gran innovación de la poesía y más que nada una novela proletaria e indigenista, que esto es lo que toma Roque Dalton.
y le llega profundamente. Todos muy alejados y pocos reconocidos por la academia. Y Exactamente, por toda la cosa a eso iba. del arte oficial, y o sea, pasan por otro lado, ¿no? Es que si vos lo pensás en contexto, mucho de este boom latinoamericano, de empezar a leer ciertos escritores de esta región, no hubiera pasado si no hubiera existido la Revolución Cubana. Exacto. La Revolución Cubana fue un disparador del surgimiento de todas estas Justamente grandes porque artistas. también apuntaba a eso, Sí. A buscar las raíces, a darle lugar a esas expresiones y demás. A las expresiones genuinas. Digo, a la hora de pensar y decir, a ver, qué líneas tiramos de relación con movimientos artísticos y políticos y medidas y de historia, y en realidad creo que la Revolución Cubana fue un catalizador por hecho histórico que termina determinando un montón de cosas, independientemente de la afiliación o no del artista latinoamericano en cuestión con la Revolución, sino que sin duda esa atracción del mundo hacia este lado del mundo ha hecho que escritores como por ejemplo Roque Dalton también hayan tenido cierta voz. Exacto. Es que rompió. Porque no significa que no existieran escritores antes de la seguro. década del 60 latinoamericanos, sino que creo que la Revolución Cubana es la que cataliza un poco. Sí, de hecho la Revolución Cubana fue la que hizo que se empiecen a romper con determinadas cosas. De hecho, Prensa Latina se funda con esa idea de romper con un monopolio y que se empiecen a escuchar otras voces. No es casual que haya otras voces que representen una visión latinoamericana de los hechos, porque en ese momento, fines de los 50, principios de los 60, estamos hablando de que las agencias de noticias eran, si ahora son 11 a nivel global, las grandes agencias en ese momento eran 3, y eran todas europeas. Todas, europeas o yanquis que manejaban todo. Entonces era escuchar la verdadera voz latinoamericana. No era casual que estuviesen Walsh, gente de esa índole, ¿no? Las obras hoy en día, igual de Dalton, es loco porque están traducidas a varios idiomas, que hace que la gente empiece a reflexionar y a investigar aún más lo que es la idiosincrasia del Caribe, más que nada, porque esas zonas como Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, fueron zonas muy bastardeadas, muy corrompidas por ese monstruo que tienen cerca, que se llama Estados Unidos. Lo quería decir más elegantemente. Es complicado tenerlo tan cerca, ¿no? Tenerlo tan cerca hace más atrás, de la conquista para acá, digo, la conquista, sí. Fue destruida. Sí, la conquista los destruyó, pero el tema del monstruo de Estados Unidos hoy en día, ese capitalismo lo sigue destruyendo aún más. De los salvadoreños más conocidos en las letras y por a nivel mundial, la imagen es Roque Dalton por surgimiento y nuevo surgimiento de la poesía, y Monseñor Romero, ¿no? Otro tipo de la iglesia, escritor, que fue un tipo que luchó mucho por el pueblo de El Salvador y asesinado el 24 de marzo de 1980, si no me equivoco. Bueno, y para ir terminando, podemos decir que Roque Dalton simboliza aquella crítica que hay contra el autoritarismo, esa cosa de ir contra los campesinos, los indígenas, contra el latinoamericano, esa cosa, ¿no? Que ahí sí, totalmente. Muy Ahora, ¿se consiguen libros? Se consiguen libros. Hay un libro de Roque Dalton que se llama José Mármol, que está muy bueno. Hay otras que, bueno, a mí me gusta mucho, y que hay una reedición que hicieron Néstor Cohen que se llama Un libro rojo para Lenin, que es muy lindo también. Hay una película que es Fusilemos la noche, de Tina Leish, que es una austríaca que conoció... ¿Sobre Roque Dalton o sobre la Sobre obra? Roque Dalton, sobre la historia de Roque Dalton. Es una mina de izquierda muy piola. Y también quería recomendar las películas, bueno, de García Márquez, que es Crónica de una muerte anunciada, El amor en tiempos de cólera, que estamos hablando, véanlas. Y hay un libro que a mí particularmente me gusta mucho, que es El otoño del patriarca, de García Márquez, que lo recomiendo. ¿Están contando películas o libros? Libros. Estos son libros. El último es libro, perdón, El otoño del patriarca. Los anteriores que habías dicho eran libros trasladados al cine, ¿no? Sí, pues yo vi El amor en los tiempos del cólera, y la verdad que hay una cuestión. Cuando Hollywood lleva adelante. No siempre, no, en absoluto no soy fanático de las películas. Pero cuando lleva adelante algún tipo de obra de un país donde la lengua no es el inglés y la llevan al inglés obligadamente para insertarlo en su mercado, me parece tan poco verosímil a veces, ¿no? No digo que hay que hacer una película en sánscrito porque lo hace ese buen arameo, porque lo hace en época de Jesús,
pero no hay Bueno, cosas por ahí como tiene que más que ver chocan, con me uno, chocan bastante. que a uno le resulta... Porque el amor en los sí, tiempos se de lo come. cólera, hablan todos en inglés y de repente ves una situación latinoamericana, todos hablando en inglés y te choca un poco. Uno no termina de asimilar eso y más como con esta versión que uno capaz que le tiene un poco al imperio, pero bueno. Lo que No, decía bueno. Patricia, el otoño del patriarca es la decadencia y la vejez de un dictador de Latinoamérica. Así Película que- mexicana. No, hablando del libro de García Márquez, Sí. el otoño del patriarca. El otoño del patriarca. O es una película Hay una mexicana, película pero- mexicana Que que es se- muy linda esa. Y recomiendo, si pueden ver en YouTube, es un video que es Alta Hora de la Noche, que es un textito que hace Cortázar sobre un texto de Dalton. Sí, muy sobre lindo. una poesía de Dalton. De ahí Roque la Dalton. tenía Como es anotada alta- por ahí. Alta Hora de la Noche. Alta hora de la noche, Julio Cortázar, pues, Alta hora de la noche, Cortázar, Cortázar en el buscador, está amigos, si tratando- le va a salir. No me pronuncies rompa la mi boca. nombre, se llama. En realidad está basado en el poema Alta Hora de la Noche. Exactamente. Muy lindo de Roque Dalton. Lindo bloque de Patricia. Esto es La Maldita Vecindad, una gran banda mexicana, muy ninguneada. Acá llega Café Tacuba, te La llega mierda, Maná, déjate joder. te llega... Esto es La Maldita Vecindad. El tema... Ya te digo. Pará. ¿Dónde está el tema? Qué tema, ¿eh? Un poco de sangre, viejo. Aguantá, no me saques de aire, Un para poco que te de digo el sangre. tema. Ahí está, un poco de sangre, guacho, un poco de sangre de La Maldita Vecindad.